Muy buenas noches y sean bienvenidos de nuevo a un nuevo programa de Enclave Condado. Hoy volvemos a hablar de sociedad, volvemos a hablar en esta ocasión, podríamos decirlo, de educación, porque con nosotros se encuentra Toñi Alcaraz, creadora, por así decirlo, del método Alcaraz. Toñi, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, Toñi, has implantado, ¿no?, un método Alcaraz a través de la enseñanza, ¿no?, más especialmente a través de la pintura. Y Toñi, yo te quiero preguntar, antes de preguntarte por ese método, ¿no?, ¿quién eres? ¿Quién es Toñi Alcaraz? Bueno, Toñi Alcaraz es una chica de San Juan del Puerto que le gustaba el dibujo desde chiquitita. De hecho, mi abuela me compró una edición de esta que salen en kiosco para que aprendiera yo a dibujar, y aquello me ayudó mucho. Y empecé a ver las luces, las sombras, a aprender a hacer texturas en las indumentarias y todo lo demás. Y entonces, cuando terminé de estudiar EGB, hice una especie de Bellas Artes. Estudié en la Escuela de Artes Aplicadas y Diseño León Ortega de Huelva. Y entonces pues aquello me ayudó muchísimo a conocer el mundo, un mundo de colores fascinantes, ¿no? Pero claro, cuando yo enseguida que terminé de estudiar empiezo a dar clases de pintura en Gibraleón, que es donde sigo, pues me di cuenta que el abanico de la pintura era muy amplio para las mentes tan pequeñitas de los niños. Y entonces quise hacer una fórmula sencilla, divertida, práctica y eficaz para que a esas mentes pequeñas supieran entender cómo era el mundo del dibujo y de la pintura, ¿no? El dibujo, porque un pintor tiene que ser un buen dibujante, porque si no sabemos dibujar, ¿dónde dónde colocamos el color, ¿no? Entonces primero los enseño a dibujar, luego hablamos del método y te explico, y luego los enseño a hacer colores, a pintar, y les enseño la luz y la sombra, la perspectiva, para que aprendan a dibujar en 3D y todo ese tipo de cosas. Toñi, así surge, ¿no?, tu persona, tu formación en este ámbito como es la pintura, y decides crear un método, ¿no?, crear una didáctica para, como tú bien has dicho, ¿no?, que la pintura es tan amplia para las mentes tan pequeñas de los niños, ¿no?, pues decides adaptarlo para que ellos tengan una forma, ¿no? ¿Cómo dirías tú, ¿no?, que es la mejor forma de enseñar a los niños a través de la pintura? Y bueno, antes de todo, también buenas noches a Pinturín, que luego vamos a hablar de él, pero le hemos dejado un poquito apartado y también forma parte de esta entrevista. Toñi, lo que te venía diciendo, ¿no? Ese método, ¿cómo llega a los niños? ¿Cómo crees que es la mejor forma de adaptarse a los niños? Bueno, pues como yo estaba dando clases de pintura en la Escuela Municipal de Pintura del Ayuntamiento de Gibraleón, decidí implantarle diferentes técnicas, diferentes ejercicios a los niños para ver cómo ellos iban evolucionando y cómo ellos iban resolviéndolo. Y entonces a través de muchas clases y de mucha investigación y todo lo demás, decidí hacer una fórmula sencilla, divertida, clara, plástica, para que todo el mundo, especialmente los niños, para su desarrollo personal, aprendan a dibujar y a pintar fácilmente. ¿Quiere que te explique en qué consiste el método? Vale, claro. Mira, tiene 5 puntos fundamentales. El primero es que los enseño a dibujar y a pintar fácilmente, ¿no? Pero como te he dicho, primero hay que aprender a dibujar. Entonces dibujamos con líneas rectas, trazamos líneas rectas, líneas curvas, dibujos por pasos, para que vayan entendiendo los conceptos de las dimensiones que tengo que representar luego en una superficie plana. Ese sería el primer punto, enseñarlos a dibujar. El segundo, hacer todos los colores partiendo de los primarios, el rojo, el amarillo, el azul. Con el blanco aclaramos y con los complementarios oscurecemos. Quiere decir que con 4 colores hacemos todos los demás. El tercer punto sería la simetría. El cuarto punto sería la perspectiva. Ese 3D que los niños tienen tanta ilusión y tantas ganas de representar en un folio, en una superficie plana, lo basé, digamos, observando la tridimensionalidad que nos rodea, esa fantasía óptica que tienen nuestros ojos al ser convexos de percibir la realidad.
Entonces lo vemos todo convexo, ¿no? Y a los niños, pues lo que intento inculcarles es que la dimensión depende de si está antes o después el objeto a mi persona, ¿no? Si tú estás aquí frente a mí, te veo grande, pero si te vas alejando, cada vez te veo más pequeña, más pequeña, más pequeña. No es que vayas menguando, es que nuestra vista lo percibe así. Al tener dos ojos paralelos que mueren en un punto de fuga, en ese punto de fuga se van perdiendo, se van perdiendo, se van perdiendo, cada vez son más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas las imágenes, ¿no? Hablamos Entonces, de perspectivas en ese la sentido. perspectiva, claro, que es muy importante, sobre todo la perspectiva lineal o perspectiva con dos puntos de fuga, una perspectiva básica para que ellos capten la tridimensionalidad y la puedan representar en una superficie plana. Y el quinto punto sería la luz y la sombra, como nuestro foco de luz natural, que es el sol, que parece que se mueve él, claro. Entonces, por la mañana tenemos las luces en una zona que le da a los objetos, y esos objetos proyectan una sombra justamente en el lado opuesto de donde está la luz. Y esa sombra se parece al objeto. Entonces, ese movimiento del sol, o nuestro, digamos, pero a los niños les explico, porque ellos ven que se mueve el sol todos los días, ¿no? Entonces, a media tarde, pues la luz está arriba del objeto, de las casas, de los árboles, de lo que queramos representar, y la sombra está justamente abajo. Sin embargo, por la tarde, como la luz va cambiando, la sombra también va cambiando en los objetos. Por la tarde la luz viene de aquí, al objeto le incide la luz aquí y la sombra en el lado opuesto, ¿no? Entonces, cuando empezamos a entenderlo y sabemos hacer los colores, mezclarlos, aclararlos, oscurecerlos, podemos captar y representar el 3D en una superficie plana, con la luz y la sombra especialmente. Toñi, es bastante interesante, ¿no? Porque al final cada punto podríamos decir que se va adaptando a la edad de un niño, ¿no? Bueno, y hasta llegar a los jóvenes, ¿no? Porque empiezas por lo básico, pero se va desarrollando hasta llegar a la parte más compleja, que es lo que bien hemos hablado, ¿no? O bien de la perspectiva o bien de las sombras, como has comentado. ¿Qué buscas con este método? Pues te explico realmente lo que busco. A ver, yo me di cuenta que en plástica todavía pasa como cuando yo estaba en el colegio, que el maestro de matemáticas, el de inglés, te da una lámina y esa es la plástica que hay aún en EGB. Como no sea que el maestro le guste o la maestra le guste la asignatura y se involucre un poquito más con los niños. Pero ¿qué pasa? Que ahora en secundaria tenemos 2 años obligatorios con plástica y los niños se tienen que enfrentar a profesionales de bellas artes. Entonces yo pensé que era una forma, si esta plantilla de método se la aplico a los niños que estén en cuarto, quinto y sexto, cuando vayan a secundaria, pues esa asignatura de plástica la van a desarrollar perfectamente. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que llevo haciéndolo 20 y tantos años en Gibraleón este método. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando veo que las madres se han dado cuenta de que los niños que han estado conmigo cuando chicos, ahora en secundaria, tanto en plástica como en tecnología, son unos fenómenos? Y se les va esa asignatura estupendamente. Entonces, gracias a desarrollar su creatividad con toda esta metodología, pues yo creo que les he ayudado en su desarrollo personal, que es el cometido que yo, la función del método. Oye, Toñi, pues qué satisfacción, ¿eh? El que te digan eso los padres por un lado, ¿no? Y bueno, que los niños sigan creciendo en materia de pintura, que es lo que imparten, ¿no? Toñi, te creas un canal de YouTube, ¿no? Donde publicas pues las diferentes formas de implantar este método, como bien nos has comentado, y yo creo que no hay mejor manera que hablarlo de ello, además de lo que nos has contado, que viéndolo nosotros a través de la pantalla. Así que nuestro compañero lo va a ofrecer ahora en pantalla. Nosotros vamos a descansar un ratito, nada, vale, para poder disfrutar de ese vídeo de los 24. Son 24 capítulos, digamos, donde está todo el método, y además pues complemento con una fase para que ellos puedan aprender a dibujar y pintar en casa fácilmente. Bueno, pues vamos a ver entonces esa presentación y vamos a seguir con la entrevista
una vez vista esa presentación? Utilizando otros materiales, carboncillo en lápiz o en barra o tizas de colores para los más pequeños. Hoy vamos a trabajar con carboncillo en barra o lápiz, aunque los pequeños pueden trabajar con tizas. Bueno, Toñi, eso es la presentación con la que comenzabas a explicar cuál iba a ser el método Alcaraz. Surge Toñi Alcaraz, surge el método Alcaraz y de repente surge un concurso que va ligado a que nace Pinturín. Cuéntame un poco qué es ese concurso y sobre todo el nacimiento de Pinturín, que tenemos aquí a nuestro ladito. Muy bien, bueno, pues yo pensando, digo, ¿de qué forma puedo dar a conocer el método y puedo facilitarle a muchas personas esa forma de comunicación, ¿no? Porque la pintura es la forma de comunicación más antigua del ser humano. Entonces, digo, ¿de qué forma puedo hacerlo? Y me surgió un concurso, que el primer año era un concurso de Huelva y provincia, digamos, y el segundo año era ya un concurso internacional de pintura con niños de Venezuela, de Argentina, de Colombia, de Perú, españoles, de muchos sitios de España. Y nada, y entonces nació también Pinturín, que me lo hicieron en Córdoba. Y digo, este muñequito tan precioso, que es un pincel charlatán, que tiene vida propia, que es de Pincelandia, y se teletransporta para venir al concurso para hacer el programa conmigo. Y tiene muchas aventuras en Pincelandia, porque allí lo están buscando para meterlo en la cueva de castigo. Porque cogió una pelotita de algodón mágica, que en Pincelandia, que es la ciudad de los pinceles, tiene luz y vida, y la trajo para el concurso para que los niños lo vieran. Pero cuando llegó aquí, la pelotita de algodón mágica ni volaba, ni tenía luz, ni nada. Estaba como muriendo, y entonces la cogió y se la llevó corriendo a Pincelandia y lo metieron en la cárcel. Y luego se escapó. Y siguen buscándolo. Pero aquí está conmigo, a ver si no lo encuentran. Esperemos que nos lo vean entonces, aquellos que nos están viendo y tengan que venir a recogerlo. Bueno, a recogerlo, mejor dicho, no, a llevárselo. Toñi, nace Pinturín, con ello el concurso. ¿Sigue ese concurso latente? Bueno, el concurso tuve que pararlo porque, claro, yo hacía el trabajo de muchas personas. Hacía los diálogos con el Pinturín, me preparaba los diálogos, los grababa, los montaba, los publicaba, los compartía, lo hacía yo todo. Y mi madre cayó mala, también mi padre, y entonces tuve que hacer una pequeña parada que no sé en qué momento lo volveremos a retomar, probablemente pronto, pero no puedo decirte más nada porque no lo sé en estos momentos. Bueno, pero seguro que muy pronto, como tú bien dices, ¿no? Y veremos a Pinturín por ahí en acción, ¿no? Como quien dice, y a ver si el algodón le da por hacer algo y tampoco pasa nada. Claro. Bueno, yo creo que queremos ver a Pinturín un poco en acción, así que vamos a verlo y seguimos con nuestra entrevista, Toñi. Vale. Venga, vamos a verlo. Hola, bienvenidos a nuestro canal. A la final del concurso internacional de pintura para niños, ¡a pintar! Ya estamos en la final, Pinturín. Sí, Toñi, sí, la final. Ya estamos en la final, en la gran final del concurso. Y hoy veremos la exposición de los cuadros de los finalistas. ¿Y qué nivel, Toñi? ¿Qué cuadros tan bonitos han realizado? ¡Es momento de votar! Pero primero, dentro vídeo de la canción, ¡a pintar! Si a ti te gusta, si te gusta dibujar y pintar, no te olvides suscribirte a nuestro canal y ven con nosotros a pintar. Nani, 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 chimpón. ¡Qué guapo te veo, Pinturín! ¡Qué guapo estás! Vengo vestido para la ocasión, Toñi, para la gran final. Tú también vienes muy guapa. Bueno, Pinturín es un poco también cantante, podríamos decirlo, sí, también sí. canta. Toñi, ya para ir terminando, ¿no? con la entrevista, ¿qué enseñanza quieres dar? Pero no solo con la pintura, ¿no? Porque al fin y al cabo a través de donde has aprendido los tipos de enseñanza, ¿no?
pero ¿qué tipo de aprendizaje ves en los niños cuando no solo se habla en ese sentido, como bien digo, de pintura? Pues, a ver, los niños cuando van desarrollándose, van creciendo, cuando son chicos pintan, dibujan, colorean, y cuando ya son más grandes les dicen que pintar es de niños chicos y dejan de hacerlo. Pero si tú le vas despertando la curiosidad artística y creativa, esos niños tienen herramientas para defender su dibujo y su pintura, entonces siguen haciéndolo. Quizá con menos tiempo, porque luego tienen el instituto, luego las carreras y tal, pero siguen pintando, siguen desarrollándose. Y como hemos dicho antes, la pintura es la forma de comunicación más antigua del ser humano. Y hay una forma del subconsciente que solo se comunica a través de formas y colores. Y esas formas y colores son la pintura. Y entonces a través de la pintura nos relajamos, podemos ver nuestro mundo interior, nos podemos comunicar nuestras formas más, digamos, más nuestras, ¿no? Porque el mundo de la pintura muchas veces a los niños les cuesta entregarle, claro, porque es su mundo interior. Entonces, no, espérate, yo me tengo que ir currando, digamos, que ellos deleguen en mí su enseñanza, ¿no? Porque es su mundo interior. Entonces, un poco desarrollar todo eso para su evolución personal. Un método adaptable para niños, jóvenes, pero oye, que también es para mayores, Toñi. Sí, porque es igual que cualquier lenguaje. Si tú empiezas inglés o francés o cualquier idioma, tienes que empezar desde cero, ¿no? La pintura es un lenguaje y es lo mismo para todas las personas que quieran empezar a dibujar y a pintar. Un lenguaje lleno de color. Toñi, gracias por estar aquí con nosotros, por traerte a Pinturín, que nos ha hecho bastante compañía, aunque está bastante calladito, lo hemos visto hablando a través de la pantalla. Así que Toñi Alcaraz, creadora de ese método Alcaraz, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Buenas noches. Bueno, pues con las palabras de Toñi Alcaraz, como bien hemos dicho, creadora de este método, nos vamos a despedir, pero no se vayan porque enseguida vuelve nuestra compañera Celia Gil para hablar de Pepi Mía. Vamos a hablar de segundas oportunidades a los animales, así que no se muevan, que vuelve ella en breves minutos en una pausa publicitaria. Muchísimas gracias por estar ahí. Buenas noches.